Y yo quiero hablar de un personaje el día de hoy que fíjese que estaba yo leyendo sus características y esas características lo hacen ser, ¿verdad? Un hombre que vivió para el Señor Jesucristo. Toda su vida la entregó al Señor Jesucristo y esa biografía de él o esa historia podemos ser nosotros, ¿verdad? Si nos dejamos usar por el Señor, amén. Amén, mis hermanos. Y bueno, yo sé que cuando nosotros leemos las Escrituras, ¿verdad? Vemos a los hombres de Dios, ¿verdad? Que fueron usados por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que como dice, ¿verdad? También incluso muchos de ellos fueron perseguidos, ¿verdad? Pasaron hambres, pero ellos nunca decayeron, siempre siguieron al frente, mis hermanos. Amén. ¿Y saben por qué? Porque ellos le entregaron su vida al Señor Jesús. Ellos vivieron por el Señor Jesús, ¿verdad? Ellos no estuvieron como que hoy sí y mañana no, sino que ellos se entregaron 100%, y eso es lo que nosotros, ¿verdad?, debemos hacer. Yo sé que siempre nosotros hemos predicado, siempre les hemos animado y exhortando, ¿verdad? Pero muchas veces es necesario volver a repetir, ¿verdad? Ese mensaje del Señor, porque yo sé que también muchas veces nosotros queremos saber, como dicen, los misterios del Señor, ¿verdad? Queremos saber mucho más, pero hay veces que también, ¿verdad? Si no hemos aprendido a dar los primeros pasos, pues cómo vamos a querer aprender, ¿verdad? Algo más profundo. Amén. Pero miren, hoy yo quiero hablar de esta persona que está en Hechos 4:36 y su nombre es Bernabé. Amén. Y así que vamos a ver un poquito de su biografía y vamos a ver, ¿verdad?, cómo el Señor lo utilizó, ¿verdad? Y ese tipo de persona podemos ser usted o yo. Amén. Y la primera vez que se menciona aquí Bernabé en la palabra del Señor es en Hechos 4:36. Dice la palabra del Señor: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Y fíjense que aquí la palabra del Señor nos dice que este Bernabé, ¿verdad?, venía de una familia sacerdotal, porque dice que era levita y pues tal vez era de la... como dicen, de los judíos de la dispersión, ¿verdad? Porque sabemos que a los levitas y a los judíos nada más se les trataba como un solo grupo. Entonces dice que él era nacido en Chipre. Y aquí donde nos dice en Hechos 4:36, donde leímos, a lo mejor él fue a Jerusalén a visitar a sus familiares, porque recordemos que el que escribió el Evangelio de Marcos era su sobrino. Eso nos lo dice la palabra en Hechos 12. Y dice que ahí él, ¿verdad?, él fue uno de los primeros conversos cuando empezó la iglesia primitiva. Y fíjense, aquí hay algo, ¿verdad?, importante. Dice que su nombre es José, ¿verdad? Pero todos lo conocemos por Bernabé. Yo creo que si todos dicen, ¿se acuerdan de José? Pues la mayoría van a sacar a José de Egipto. Pero Bernabé, yo creo que todos lo conocemos. Y dice que le pusieron por sobrenombre hijo de consolación. Y aquí, fíjense que aquí Lucas, el escritor, ¿verdad?, él quiere que conozcamos su carácter. Y muchas veces, ¿verdad?, muchas veces nosotros, ¿verdad?, cuando vivimos para el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nosotros podemos tener un carácter como el de Bernabé, ¿verdad?, siempre y cuando nosotros, ¿verdad?, nos entreguemos 100% al Señor, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros estamos en los caminos del Señor y luego muchas veces batallamos con el carácter que tenemos, ¿verdad? Vemos aquí que a Bernabé le pusieron hijo de consolación. Y si nosotros le preguntáramos a nuestros familiares o nuestros amigos o allá afuera, un ejemplo, ¿verdad?, como qué apodo te pondrían, porque dice que sobrenombre, puede decir como un apodo también, ¿verdad? ¿Qué apodo le pondrían a ustedes? ¿Verdad? El hermano Limón, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad?, que siempre lo ven como medio molesto. El hermano Ogro, ¿verdad?, que se enoja de todo, que siempre se anda quejando. Y aquí vemos, ¿verdad?, que a Bernabé le pusieron hijo de consolación. ¿Por qué? Porque él consolaba a los que estaban alrededor, ¿verdad? Era una característica que él tenía. ¿Y por qué creen que se lo pusieron a él? Porque la gente lo miraba, la gente veía lo que él hacía. Por eso le digo, ¿cómo nos pondrán a nosotros, verdad? O cómo nos verán
la gente que está alrededor en nuestro trabajo, ¿verdad? Es una observación, ¿verdad? Algo para que nosotros reflexionemos, ¿verdad? Nosotros solamente sabemos cómo estamos nosotros con el Señor, ¿verdad? Pero es una observación, ¿verdad? Cómo nos ven allá afuera, amén. Y así, ¿verdad? Vemos aquí por eso cómo está este nombre aquí que dejó el Señor, ¿verdad? Plasmado en la palabra del Señor, para que veamos que también nosotros debemos de ser así como Bernabé, porque Bernabé, que es hijo de consolación, quiere decir que él consolaba a los que estaban alrededor. Hoy en día, fíjense que nosotros muchas veces necesitamos ese tipo de consuelo. Necesitamos muchas veces, ¿verdad? Que a lo mejor algún hermano nos hable, que algún hermano nos anime a seguir adelante, ¿verdad? Y más en estos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos que ya uno ya ni sabe, ¿verdad? De repente cómo está la situación. Y muchas veces hay gente que necesita que nosotros les animemos, que les demos una palabra de exhortación, de ánimo, que sí se puede, ¿verdad? Que no nos desanimemos con las cosas que están alrededor, ¿verdad? Porque hoy en día mucha gente está preocupada por lo que está pasando, por la situación, ¿verdad? Pero nosotros debemos de ser como esta persona, ¿verdad? Darle consuelo, ¿verdad? Así como el Señor también le daba consuelo a los que iban a Él. Amén, mis hermanos. Amén. Y fíjense que también la palabra del Señor en Hechos 11:24, hablando de Bernabé, y como les digo, hermanos, Bernabé, él tenía muchas características. Él dice que era bueno, era bondadoso, él era dadivoso, ¿verdad? Él era dadivoso, él cuando él veía una necesidad, él la suplía. Ya ve que dice que él también vendió sus propiedades, ¿verdad? Y así nosotros, bueno, a lo mejor nosotros no vamos a hacer eso, ¿verdad? Pero sí, cuando veamos algo que hay una necesidad, nosotros podemos hacerlo. Amén, porque muchas veces si el Señor, ¿verdad? Tú estás, por ejemplo, si ves una situación ahí a lo mejor en tu trabajo, pues se puede decir que el Señor te la puso a ti, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de ser como este Bernabé. Y como les digo, Bernabé tenía muchas características que nosotros podemos tener o podemos hacer. Pero también una de las importantes características que tenía Bernabé, dice en Hechos 11:24, dice que era una persona que estaba llena del Espíritu Santo. Y esto es algo muy importante, hermanos, que nosotros debemos de entender. En Hechos 11:24 nos dice, porque era varón bueno. Fíjense, también era un varón bueno. Le digo, son muchas características que él tiene. Y la palabra bueno no quiere decir como dicen, ¿verdad? Que era un santito. Sino que esta palabra quiere decir que donde él se presentaba era bueno para los que estaban alrededor, ¿verdad? No quiere decir que se creía el muy santito y nada de eso, sino que donde él estaba siempre hacía algo bueno para los que estaban alrededor. Pero como les digo, ¿verdad? O sea, hay muchas características que él tiene, pero me voy a enfocar en estas dos, que era hijo de consolación y también dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y entonces aquí lo que nosotros, ¿verdad? Vemos que él era lleno del Espíritu Santo. Eso quiere decir que estaba hasta el máximo en relación con el Señor, ¿verdad? Como dicen, lleno quiere decir que estaba hasta el tope, ¿verdad? Como cuando el pastor nos puso el ejemplo aquí el domingo con esta trastecito, ¿verdad? Regando el agua, y cuando se llena dice que estaba hasta el máximo, tenía una relación, ¿cómo se puede decir? Cercana al Señor, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros también debemos de ser. Para estar llenos del Espíritu Santo, nosotros debemos de tener esa relación cercana con el Señor. Porque muchas veces tal vez nosotros pensamos que pues nada más un servicio o dos servicios y de repente por ahí orar una vez al mes, vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver también qué es lo que quiere decir llenos del Espíritu Santo, porque como hemos dicho, muchas veces cuando hay tal vez pruebas o vienen dificultades, por eso muchas veces tal vez nosotros nos desanimamos fácil, ¿verdad? Y tal vez no quiero decir que lo que hemos visto allá afuera, ¿verdad? Que tal vez hay personas que de repente tú las ves, que a lo mejor las viste bien metidas en la iglesia y ya de repente las ves haciendo otro tipo de cosas. ¿Qué pasó ahí?
¿verdad? Pues descuidaron su relación con el Espíritu Santo. Amén. Y pues también sabemos, ¿verdad?, que tal vez esa llenura del Espíritu Santo es porque tenía el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese fruto? Él tenía amor. Amor, ¿verdad?, por las cosas del Señor, ¿verdad? Amor por todo lo que estaba alrededor. Tenía gozo. Gozo, ¿verdad? El gozo que viene del Señor, ¿verdad? Cuando venimos a la casa del Señor, no es una carga, no es un cansancio, sino que es un gozo, es una alegría. Tenía paz. Por eso le digo, cuando está uno lleno del Espíritu Santo, tiene esos frutos también. Viene esa paz, hermanos. ¿Verdad? Yo sé que muchas veces pasa uno por dificultades, y yo creo que muchos, ¿verdad?, de los que hemos perdido familiares, ¿verdad?, viene, ¿verdad?, de repente entra uno en ese momento de duelo, pero el Señor nos trae paz, nos trae consuelo, ¿verdad? Nos trae, ¿verdad?, esa alegría. Y como dice aquí los frutos, que benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Cómo hacemos cuando alguien te contesta mal? ¿Con mansedumbre o te le quieres ir a los golpes también? ¿Verdad que no? ¿Verdad que con mansedumbre, verdad? Si alguien te contesta mal, y más que nada en tu trabajo, porque aquí no pasa, ¿verdad? Pero en el trabajo, ¿verdad? De repente luego son medios tremendos los compañeros, ¿verdad? Que le hacen a uno de repente, se puede decir, ¿verdad?, la vida un poquito medio pesada, pero nosotros debemos de tener mansedumbre, hermanos, ¿verdad? Estar tranquilos. Y templanza, que es similar pero bueno, y ya sabemos que lo contrario de no estar llenos del Espíritu Santo, pues prácticamente es vivir en la carne. Como dice Gálatas 5:19-20, que entre esas es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Cuando uno no está lleno del Espíritu Santo suele pasar todo ese tipo de cosas. Amén. Pero recordemos, hermanos, estar llenos del Espíritu Santo no solamente va a ser una sola vez, o no va a ser una vez en un día en especial. No, ser llenos del Espíritu Santo es continuo, es diario, hermanos. ¿Por qué diario? Porque para que tú cuando salgas ahí, ¿verdad?, a la calle, puedas enfrentar todo lo que está pasando alrededor. Porque por eso le digo, cuando alguien no está lleno del Espíritu Santo, pues ¿cómo contestamos? ¿Cómo actuamos? ¿Verdad? Y porque muchas veces uno puede decir, bueno, vamos a esperar hasta que venga el Pentecostés, ¿verdad? Como pasó la otra vez allá con los hermanos, ¿verdad?, del principio. Pero no, hermanos, puede ser cualquier día, cualquier momento, e incluso ahorita nosotros, ¿verdad?, nos estamos llenando del Espíritu Santo. Amén. Y uno puede decir, bueno, esto ya lo hemos hablado, yo sé, hermanos, que yo creo que ya todos lo saben, pero es para otra vez, ¿verdad?, para que no se nos olvide. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? La misma palabra aquí nos dice cómo debemos ser llenos del Espíritu Santo. Así como Bernabé, ¿verdad? Sabemos que cuando escogieron, cuando la palabra aquí nos dice que Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo. También cuando ahí en Hechos, habla acerca de cuando escogieron a unos diáconos para servir en las mesas, dice que eran personas llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo sabemos, verdad, que viene esa llenura del Espíritu Santo? En Efesios 5:18 nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Aquí nos está diciendo, cuando alguien anda borracho, ¿qué es lo que hace? Hace disparates, ¿verdad? Cuando alguien anda tomado, hace disparates. Por eso aquí dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y luego uno dice, bueno, ¿y cómo? Aquí mismo nos da la respuesta cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Muchas veces hay veces que tú estás con tus amigos y en especial, ¿verdad?, con los hermanos que te rodeas. Y es una bendición estar compartiendo la palabra del Señor, ¿verdad? Muchas veces estás aprendiendo de ellos la palabra del Señor. Porque yo sí he escuchado que muchas veces dicen,
No, hablar temas de la iglesia es allá en la iglesia, pero aquí en la casa, digamos, hay que hablar de otros temas. Entonces, aquí como nos dice, ¿verdad? Que cómo ser llenos del Espíritu Santo es hablando, compartiendo la palabra, escuchando cánticos, himnos, alabando al Señor, ¿verdad? Y un versículo también que va paralelo a lo que nos está diciendo Efesios es Colosenses 3:16, que lo dice de esta manera: Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y es lo mismo que nos está diciendo el Señor, que para estar llenos del Espíritu Santo, que la palabra del Señor debe de estar morando en nosotros, en nuestra vida. Amén. Y hay veces que por eso, como comento, ¿verdad?, que muchas veces cuando se sitúan ciertos problemas entre nosotros, puede ser porque tal vez, ¿verdad?, no estamos actuando, ¿verdad?, como hermanos espirituales. Amén. Y muchas veces, como les digo, ¿verdad?, cuando la palabra de nosotros mora en abundancia en nosotros, muchas veces tú sabes cómo tratar algún problema de la iglesia. Por ejemplo, algo fácil y sencillo, ¿verdad?, como cuando alguien va a disciplinar o va a llamar la atención a un hermano, o sea, uno dice, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Por la misma palabra nos dice que nosotros vayamos y le digamos, por ejemplo, a una persona adulta que le hable como si fuera mi padre, y a un hermano o hermana de mi edad como si fuera mi hermana de sangre, ¿verdad? Y así es como se tratan los asuntos de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque la misma palabra nos dice cómo debemos de hacerlo. Amén. Y eso nos dice cómo está tu llenura del Espíritu Santo en ti, ¿verdad? Y así es cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos esa relación cercana con el Señor, es cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y así como vimos como Bernabé, ¿verdad?, que era una persona que era bondadosa, buena, y en especial dice que para hacer todas las cosas que él hacía era porque estaba lleno del Espíritu Santo. A él donde lo llamaban o lo mandaban, él iba. Y más adelante la Escritura nos dice, hermanos, que él no tenía envidia, él no era rencoroso, porque al principio la palabra del Señor nos dice que Bernabé, primero, ¿verdad?, lo escogieron, digamos, los líderes, lo escogieron. ¿Sabes que Bernabé ves allá, incluso ves a traer a Pablo? Y en Hechos, me parece del 11 en adelante, siempre habla Bernabé y Pablo, y ya después de Hechos 14 empieza a hablar de Pablo y Bernabé. O sea, Bernabé no se sintió mal de que, digamos, que el liderazgo ahora fuera al revés, ¿verdad? Porque muchas veces aquí vemos, ¿verdad?, que también vemos cómo era Bernabé, que él no tenía envidia, él prácticamente decía, ¿verdad?, si él es bueno en esta área, adelante, que siga. Pero es como les comento, mis hermanos, ¿verdad? Esto es lo que vemos cuando pues son una persona obediente al llamado del Señor, ¿verdad?, que está llena del Espíritu Santo. Ahora sí, se va a dirigir conforme el Espíritu Santo lo mueva. Amén. Y bueno, hermanos, yo para concluir, ¿verdad?, para empezar la oración, hermanos, sabemos, ¿verdad?, que Dios quiere hacer lo mismo como lo que hizo con Bernabé, hermanos, ¿verdad? Dios quiere que nosotros también seamos, ¿verdad?, unos Bernabé, que seamos también personas que consuelen, que busquen al necesitado, ¿verdad? Si hay una necesidad, que nosotros, ¿verdad?, podamos desprendernos muchas veces de lo que muchas veces nos duele, ¿verdad? Porque muchas veces cuando hay necesidad, pues como que sí nos duele un poquito, ¿verdad?, le pensamos. Pero si Dios lo hizo con Bernabé, también lo puede hacer con nosotros, ¿verdad? Simplemente que nosotros, como dice, seamos un instrumento en las manos del Señor, para que el Señor nos use. Amén, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, yo con esto les dejo, mis hermanos, le dejo lugar a la pastora para que lo siguiente, ¿verdad, mis hermanos? Dios me los bendiga y seguimos adelante. Amén, gloria a Dios.